Muy buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, lunes 7 de marzo del 2022. Mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ¿no? Creo que es así que se titula. Muy bien. Tenemos inundaciones en la República Dominicana porque hay una vaguada. En toda la zona de Puerto Plata hemos visto en las redes cantidad de daños, inundaciones. Ya eso parece que es recurrente en Puerto Plata. No sé qué es lo que sucede, qué río, qué cañada es que queda, que inunda parte de la ciudad. Y bueno, vemos a cada rato, ¿no? Eso está sucediendo muy frecuentemente. Pero la Defensa Civil había anunciado unas 12 localidades, 12 provincias, me parece, en estado de alerta. Porque las lluvias, ayer en Santo Domingo, yo recuerdo haber como 4 aguaceros, pero fortísimos. Y el carnaval, estaban los mascarados, como decía mi mamá, haciendo su desfile del carnaval. Y le cayeron todos esos aguaceros. Dice un periódico, el carnaval, el corre-corre en el carnaval. Imagínense usted de un aguacero, uno ahí mirando, ¿quién va a andar con sombrilla y paraguas? Nadie. Bueno, pero parece ser que se dio de alguna manera, mojado y todo. Los que pudieron aguantar esos ninjas que se quedarían ahí a verlo. Yo vi por la televisión varias tomas rápidamente, pero así están las cosas. Domingo de lluvia aquí en la capital, no sé cómo, bueno, por allá, por el interior también, en algunos lugares. Y ahora mismo bastante fresca la temperatura, 24 grados Celsius aquí en La Julia, en Santo Domingo. ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Prosigue el conflicto, obviamente, los rusos avanzando en Ucrania, bombardeando ciudades, destruyendo objetivos civiles que dicen ellos, por un lado, que no son los objetivos, pero ahí están las muestras, en toda la prensa los recoge. Y vamos a ver detalles posteriormente. La noticia fundamental del día de hoy, en el caso de la República Dominicana, es que nuestro presidente, el presidente Luis Abinader, va a dirigirse a la nación a las 9 de la noche, hoy. Hoy es 7. El 27, bueno, hace 10 días aproximadamente que el presidente se dirigió a la nación, bueno, se dirigió a la asamblea. La otra participación que la tuvo como unos 10 o 15 días antes, para anunciar el levantamiento de las medidas, que entendíamos que eso no era necesario, pero los asesores, que presume uno, deben saber más que uno de eso, ¿no? Vamos a decir, porque reciben buenos emolumentos. A uno uno asesora en algunas cosas, pero como son de comunicación, supone uno que son brillantes. Pero tanto brillo a veces escandila. Por eso la luz alta usted tiene que bajarla cuando le va a pasar por un vehículo. Es una broma, pero anyway, yo entiendo que no debió haberlo hecho, porque iba a hablar en la asamblea, un gran discurso, un buen discurso que hizo el presidente. Bueno, se va a referir esta noche a los problemas que están aconteciendo, a las situaciones. Dice la prensa que el presidente anunciará nuevas medidas para amortiguar el impacto económico del alza del petróleo. Ayer rondó los $140 el barril, volvió hacia atrás. Vamos a ver en detalle posteriormente esas informaciones, pero ustedes saben más otras que tienen que ver con todos los otros productos minerales que están siendo afectados por este conflicto, que además es en una zona muy crítica en cuanto a la producción de granos y minerales y combustible. Entonces ahí está el problema. Y el presidente señalaba y decía, y lo cito, dice, es más fácil gobernar en los momentos buenos, pero el reto es sacar adelante al país de situaciones críticas, dando solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos en momentos difíciles como los actuales. Eso es cierto, y me agrada ese enfoque del presidente, aunque tiene sus ribetes políticos, y realmente ese FAO se le pega al gobierno pasado de Danilo Medina, que no vio un combustible más que en el 2014
a un cierto nivel de precios, pero por lo general el combustible no subió, prácticamente no pasó de $50 el barril promedio. De hecho, el ahorro en el subsidio al sector eléctrico que se generaba fruto de que los combustibles estaban tan bajitos, se usó para financiar Punta Catalina, que al desatarse el lío de Odebrecht en Brasil y andar el recua de preso, era por racimo que lo metían preso, diputados, ministros del Banco Nacional del Bandes de Brasil, el de desarrollo, que era el que se supone que iba a financiar, que al final no financió, tuvimos nosotros que hacerlo prácticamente a puro pulmón. El gobierno de Danilo Medina cogió el dinero que estaba presupuestado para el subsidio al sector eléctrico, para que debía haber bajado la tarifa en alrededor de un 30% en aquel entonces, mal calculado así, a ojo de buen cubero, y lo inyectaron para financiar la construcción de Punta Catalina. O sea que eso que dice el presidente ciertamente tiene nombre y apellido, y es el gobierno que gobernó durante los 8 años de vacas gordas, que fue el gobierno de Danilo Medina. No vio una crisis ni de combustible, ni financiera, ni de ningún tipo. Y con todo y eso, le dejaron una deuda externa de 19.000 millones de dólares, prácticamente 20.000, y la metió en 45.000 millones al 2019. Más todo lo otro, casi 10.000 millones más que cuando arrancó el programa de enfrentar el COVID, que también el presidente Abinader ha tenido que endeudarse como en 13, 14 o 15.000 millones adicionales, porque encontró en proceso toda la epidemia del COVID. Pero es cierto eso. Lo desafortunado de eso es que ese gobierno, con un petróleo tan bajito, endeudó el país a esta magnitud. Que la deuda externa llegó los otros días junto con con la deuda tomada por esta administración a 74% del Producto Interno Bruto, que bajó a 66, a 69, perdón, primero en el 21 con el crecimiento que cerramos después, y luego con el crecimiento del 21 ahora, del 20, luego del 21, ha ido bajando hasta 61%. La relación deuda-producto por el crecimiento extraordinario de la economía, fruto del repunte, del rebote que tuvimos de haber caído en el 20 y haber rebotado al 21. Pero bien, eso que dice el presidente es correcto y es así. Es muy fácil gobernar en la época de las vacas gordas. ¿Y qué recomendaba la Biblia? ¿Y qué debió haber hecho ese gobierno populista de los brinquitos? Hay que decir las cosas como son. Endeudar el país para populismo, para gasto corriente, para pagar déficit con préstamos. El déficit fiscal, en lugar de reducir lo que hicieron mucho bulto, que iban a vender de que las jipetas, que iban a hacer que sé yo qué, bulto nada más. Y dice el ministro de Energía en estos días, creo que era el ministro de Energía, que la inversión en las distribuidoras ha sido mucho menor, y dice, pero ¿para qué era la inversión anterior si lo que bajaron fue un 1%? Y con toda la razón. Y señalaba que en esta ocasión se ha invertido menos de gasto de capital, pero se han logrado mayores resultados. ¿Por qué? Por el robo, el latrocinio, la sobrevaluación y los negocios turbios que habían ahí, que es indiscutible. Y no sé por qué no salen esas auditorías que están pendientes y esa querella, esa denuncia que se puso de las sedes. Pero bueno, me circunscribo a lo que acaba de decir el presidente y entiendo que es así. Porque, así como le ha tocado al presidente Luis Abinader, encontró una pandemia, ha encontrado los problemas que tienen que ver con la recuperación económica a nivel mundial, que se han traducido en estancamientos y estrangulamientos en la cadena de suministro, en un choque de oferta, como se conoce en economía, o sea, la oferta, la producción, no ha podido alcanzar, tiene un rezago con respecto a la demanda, al consumo, a lo que la gente demanda diariamente. Como la producción cayó, y lo digo yo, le decías de manera esquemática, más o menos explicativa, que es muy fácil ir a un supermercado y coger un juguito de naranja, un juguito, usted lo coge porque está ahí, y lo paga y listo, eso es la demanda.
Pero producir ese juguito, que es la oferta, traerlo, colocárselo a usted ahí, toda esa cadena de suministro, todo eso tiene unas complicaciones logísticas importantísimas. Desde producir la China, desde la estacionalidad de la producción de la China, desde el almacenamiento de la China, de la deshidratación si es que hacerla, de la construcción de la fábrica, del suministro de todos los insumos que requiere la fábrica para la producción de eso, la botellita, la tapa, el papel, la máquina, todos esos suministros. Entonces tú tienes que ordenar, si son digamos 50 ítems, 50 artículos que tú usas, sus productos para producir eso que llega al usuario, si son 50, tú tienes que tomarlo con antelación. Tú no lo vas a pedir. Entonces tú pides con antelación, bueno, a mi proyección necesito botellitas plásticas, tantos miles. El papel, porque la impresora mía, la que pega, necesito tantas resmas, qué sé yo. Necesito de esto tanto, necesito de aquello tanto, de lo otro. Y así sucesivamente, generalícelo y póngalo para cualquier cosa. Porque usted ve este lente aquí, pero este lente tiene plástico y tiene el vidrio, y tiene un tornillito, y tiene una parte de metal. Entonces, ahí hay 4 componentes que usted tiene que ordenarlos con antelación. Y eso es lo que tiene que tenerse pendiente. Es muy fácil ir y demandar, pero es más complicado producir eso. Una vez que ya la producción está en proceso, ya lo único que hay que mantener los flujos y los suministros para mantener los inventarios y las cosas van surgiendo una detrás de otra y no se siente. Pero cuando se interrumpe ese inventario por una razón, cualesquiera que fuese, entonces se producen esos problemas que hemos estado conociendo como de la logística, de la cadena de suministro que ha afectado ustedes por diversísimas razones. Pero no vieron los otros días que en Inglaterra los precios de los combustibles hoy deben estar en la nube por otra razón, pero aquella vez estaban porque no aparecían los camioneros, porque después que Inglaterra salió del Brexit, que salió de la Unión Europea, ha habido muchísimos problemas y hubo que pagarle a los pensionados, contratar más gente, tratar de que vinieran de Europa, a traerlo, porque no había ni siquiera los trucks camioneros para llevar los productos a los supermercados y los tanqueros para llevar a las estaciones de combustible el combustible necesario para el día a día. Fíjense ustedes, entonces es así. ¿Qué le ha pasado a este gobierno, a todos los gobiernos del mundo de esta área? Porque por allá hay una poco diferencia, para la zona del Asia. Se nos atascaron los contenedores de aquel lado. Ustedes recuerdan el barco, se llamaba Evergreen, creo, que se atascó en el canal de Suez, que era un portacontenedores, pues él iba acá vacío para allá. Y se volteó con una tormenta de nieve, de arena, una qué sé yo qué, y se quedó atascado, ¿se recuerdan? Y habían como 70 barcos esperando de un lado y del otro para cruzar. Se perdieron como 10.000, 12.000, alrededor de 15.000 millones de dólares en ese interregno, mucho dinero. Entonces, eso que dice el presidente es verdad, a él le ha tocado una situación difícil. La pandemia le mandó mucho dinero de inyección a la economía, que empezó en la administración de Danilo Medina, del Banco Central hizo la liquidez, la liberación de recursos, una economía de expansión, expansiva, de incremento del gasto, para poder satisfacción a esa situación que se nos presentaba, pero el gobierno, per se, el gobierno, no el Banco Central, con la liquidez de 215.000 millones, un 5% del producto, sino con los gastos que asumió para el PATI, PAMI, fase 1, fase 2, incurrió en un gran déficit, como todos los demás países del mundo que acudieron en auxilio de sus ciudadanos, en una situación en donde la producción se había caído, donde la economía decayó en 6.7% en el 20, y obviamente los ingresos se fueron a la porra. Con más gastos, con ingresos cero, obviamente el déficit fue extraordinario y se ha ido sorteando como endeudamiento y etcétera, etcétera. Pero es cierto eso que dice el presidente. Ahora, gobernar es eso, que le decía yo ayer, como decíamos ayer, un profesor que dice una historia, un cuento, que se había ido y a los 20 años, algo así, como decíamos ayer, como decíamos el viernes,
cuando analizamos el tema de la reforma y los problemas, que los días vienen con sus propios afanes. Que para qué meternos, embarajarnos, emburujarnos en eso, generar problemas ahora con la oposición y ese tipo de cosas, con tantos problemas. Y miren ustedes, eso que hoy se presenta con un combustible a ciento y tanto, creo que está a ciento, lo voy a ver ahorita, no quiero detenerme en eso, debe estar como en 125 por ahí, ahorita lo vemos. Teniendo tantas frentes abiertos, los productos agropecuarios, los insumos agropecuarios fundamentalmente, y los commodities que van a presionar sustancialmente la inflación que cerró en 8.5, estaba ya en 8.73 ahora en enero, y veremos ahora en cuánto quedó ahora en febrero. Seguramente sigue subiendo, no hay razón para que haya bajado, porque las medidas monetarias de restricción ya del circulante no han tenido la misma velocidad de disminuir el crecimiento de los precios, porque ahora sí que se montan sobre el vector externo, que es de proyección internacional. Pues sí, es así, pero por eso le digo, el presidente Fernández también enfrentó 3 crisis importantísimas. En el 2004, la caída de alrededor de 5 o 6% del Producto Interno con la crisis de los bancos, la quiebra de Baninter, de Bancrédito, de Baninter, Bancrédito y de otros más bancos ahí. Enfrentó el incremento de los commodities que llegó hasta $148 el barril en junio del 2008. Yo era superintendente de electricidad. Y luego vino la crisis financiera, donde se cayeron todos los mercados internacionales de la subprime, la quiebra de Lehman Brothers, de todos los bancos, y que generó una recesión prácticamente a nivel internacional, y aquí nosotros seguimos creciendo. Entonces, es cierto. Por otro lado, dice el presidente que está invirtiendo en el sector social 130,000 millones, un 2% del producto. Lo que tiene el presidente que saber es que esos 130,000 millones no se hizo la reforma fiscal. Tenemos un sinnúmero de decisiones y de presiones en el presupuesto que obligan a reenfocar quizá. Aunque el presidente dice que está invirtiendo en términos de salud 2,000 millones a 2,143,000 nuevos asegurados en SENASA, que se extendió la ayuda social en 260,000 a 1,350,000. Eso fue lo que el presidente dijo en su discurso en la asamblea, ¿no? Y que se iba a ampliar la tarjeta, que solidaridad, que aquí, que acá, pero hay que saber que los gobiernos necesitan recursos para poder operar, y que esos recursos tienen que generarlo la propia economía, y que en la proporción que de eso que genera la economía tú puedas extraer la proporción que se conoce como presión fiscal, la proporción del producto que el gobierno capta para sí en los impuestos de una manera racional e inteligente, que no afecte el propio crecimiento de la economía. Así es como debiera ser, siendo impuestos o cargas impositivas que sean progresivas, no regresivas, que no impacten a los de menores ingresos. Las cosas en cierto modo van como una espiral. De hecho, el presidente Biden hablaba de aquel impuesto corporativo del 15%, justificándole en el hecho de que las grandes empresas se metieron 42,000 millones de dólares en los bolsillos con la pandemia sin dar un golpe prácticamente, y no dieron un solo centavito colorado al fisco americano. Y aquí también hay de esa situación. Y el presidente, bueno, no aprobamos la reforma fiscal, no se hizo, se están tratando de hacer algunas cosas. Se eliminaron exenciones a los combustibles de los sectores no interconectados. Se le quiso poner a los médicos una corrección que se dejó para el año que viene. Otro asunto ahí, bueno, se armó un revolú, porque la gente también está así. Pues la gente quiere que le bajen la gasolina y la gasolina está subiendo. La gente quiere que le bajen los impuestos y que le hagan hospitales.
Y una cosa y la otra no son compatibles. Desafortunadamente la gente se queja, y con razón, de que no hay una real calidad del gasto. Es como lo que le decía, ese ejemplo que ponía, que decía el ministro de Energía Almonte, el ingeniero Almonte, que en las distribuidoras gastaban miles de millones en gasto de capital, y uno ve y dice, pero es verdad, cayó la inversión de capital, cayó en muchos sectores como una política del gobierno en todo sentido. Pero ahí él dice, bueno, pero mira, se gastaba tanto en capital, en inversión, en medidores, transformadores, contadores, acometidas, etcétera, etcétera, y no se veían los resultados. Ahora estamos gastando menos, se ven los resultados. Ese es su argumento. Y tiene lógica. ¿Y con qué se come eso? ¿Cómo se traduce? Calidad del gasto, eficiencia. Entonces es importante que se tenga eso pendiente. Por demás, el enfoque que el presidente planteó, por lo menos en la asamblea, de focalización, ver la parte de los combustibles, se sometió a la ley de hidrocarburos. Yo vi la ley, yo no veo por parte dónde es que se va a bajar ahí. Hay unos arreglos, hay unas cosas. A mí lo que hasta me dio es que en algunas cosas que se están incluyendo ahí hasta puede subir la base sobre la que se calcula. Pero dejemos eso de lado. Lo importante es que el presidente no está durmiendo, eso es importante. No quiero decir que no duerme, no, que no está roncando. Que el presidente está atento a lo que está pasando y sabe que eso va a tener implicaciones importantes en la sociedad dominicana, en el día a día, en la cotidianidad. Los combustibles son fundamentales para el desarrollo y a eso hay que darle un tratamiento. Ya el mundo ha vivido crisis y esta no sabemos hasta dónde llegue. Goldman Sachs y JP Morgan hacían proyecciones el año pasado de que los combustibles, pero debido, si el invierno era crudo, podían llegar hasta 100 a 100 dólares, 125 dólares el barril. Y como dicen en el campo, que yo se los menciono frecuentemente, siempre hay que contar con el mosquillo. Porque la ley, en inglés los más enterados le dicen la ley de Murphy, que cuando algo va a salir mal, sale peor. Eso era sin la guerra. Fruto si era un invierno muy crudo, no se habían repuesto los inventarios, ya se vivió el año pasado, andábamos por 140 euros el megavatio y por ahí andaba la cosa. No se contaba con esto. Ahora esto ha complicado mucho más el panorama. Y no es un conflicto que presente una solución inmediata. Porque el conflicto, desde mi punto de vista, y discuto con mis amigos, hermanos, compañeros de estudio que estudiamos juntos en Rusia, compañeros de aquí en grupos privados, mire, eso es un rebú que tenemos armado ahí que ustedes ni se imaginan. Para mí innecesario, para mí atropellante, una decisión errática, estratégicamente mala de entrada, que va a costar miles de vidas y va a costar una pérdida económica al mundo, al universo, en donde nadie va a ganar, todos van a perder. Quizás algún jugador externo por ahí que estuvo soplando el fuelle, echándole oxígeno, aire, a lo mejor se beneficia, pero los muertos, la destrucción que está experimentando Ucrania hoy día, no lo merecía nada de eso, haciendo una apuesta a futuro de querer rehacer un imperio como que vivimos en el siglo XVII, en la época de Catalina la Grande o de Pedro el Grande, o de la Unión Soviética, que fue una realidad después de la Guerra Mundial, de la Segunda. No, ya no. Rusia nunca había vivido mejores años que estos. Mejores años que estos, sin tener que comer las albóndigas esas, ni el salchichón malo ese. Bueno, entonces, eso era lo que analizaban esos bancos de inversiones, y vino la guerra para complicar las cosas. Yo entiendo que esas proyecciones fueron parte de las decisiones estratégicas que Putin usó para irse a la guerra. Digo, Occidente no va a aguantar estos precios de los petróleos, pero el mundo aparentemente sí está dispuesto a aguantarlo. Y ya el mundo ha pasado por otras crisis. Ahí está Arabia Saudita, que no quiere incrementar la producción, atenerse a la OPEP,
pero las discusiones de la OPE de esos días previos a la guerra son muy diferentes a las que hay hoy día. Hay decisiones de inversión que no pueden tomarse, que no van a tener efecto inmediato de un día para otro, pero en todo caso mandan la señal adecuada. Vamos a ver qué nos dice el presidente esta noche, cuáles son las medidas que nos va a presentar, pero lo que a mí en cierta medida me alienta, me agrada, es que el presidente no está roncando. El presidente está ocupado de sus asuntos como jefe de Estado y le está dando seguimiento a las cosas y tiene visión de la trascendencia de las mismas y es proactivo. Ojalá y muchos de sus ministros pues fueran así. Verbigracia, por ejemplo, el sector de salud, que siempre digo aquí y critico ese tipo de cosas. Pero ya que mencioné salud, déjenme decirle que el boletín 717 nos trajo 66 contagios de COVID. Miren ustedes, anduvimos en una ocasión por 8,000, ya solamente tenemos 66, se hicieron 5,126 muestras para una positividad diaria de 1.42. No nos hemos hecho más vacunas, ya la gente no está yendo a los centros de vacunación, simplemente que la variante Omicron se secó como el caimito, se fue secando, no encontró dónde seguir expandiéndose. Prácticamente en una versión de la inmunización de rebaño, como se llama, de la inmunización colectiva. En las últimas 4 semanas estamos en 3.57, bajamos sustancialmente, solamente 135 pacientes hospitalizados por COVID, para un 6%, podemos decir que sí superamos esta pandemia, a menos que aparezca otra variante por ahí, Dios no lo quiera, como la BA2 que se anunció. Hay que darle seguimiento, las autoridades epidemiológicas de virología están encima de eso. Solamente tenemos 31 pacientes en UCI para un 5%, a Dios las gracias, sabiendo el riesgo que es un paciente en UCI, y solamente 5% en ventilación, 25 personas ventiladas con asistidas, por lo que pudiéramos decir que avanzamos bastante, aunque de las 10 millones de muestras que se contrataron de AstraZeneca, solamente pusimos menos de 600,000. Por eso les digo, es que la Virgen de la Altagracia nos metió la mano. Nos metió la mano porque solamente tenemos menos de 7 millones de personas, 6.979.000, casi 7 millones con una dosis, que eso y nada es lo mismo, con una dosis, ya ustedes saben. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que manejarlas con un grano de arena. No es mi tarea desmeritar la labor del Ministerio de la Gabinete de Salud, sin embargo, es mi tarea señalar las cosas como son. Yo uso los propios números que ellos presentan, yo uso las resoluciones que ellos anunciaron. El 21 de febrero se van a pedir la tarjeta de vacunación de la 3 dosis, porque se entendía que la tercera dosis era importante. Nos pusimos la tercera dosis como 2 millones, como 3 millones. Gracias a Dios que la variante esa le da a la gente y era como una gripe mala. Gracias a Dios, porque si hubiera sido como la Delta, nos atropella a miles de dominicanos, muchísimos miles, como pasó de agosto a diciembre. Pero bien, tampoco podemos quejarnos de que Dios nos proteja, ¿no? Sino agradecerlo. Vamos a agradecerlos y a esperar que no nos aparezca por ahí otra cosa mala de esa, pero sí estar pendiente, porque el mundo está muy vulnerable. Gracias a Dios que los avances tecnológicos y ya los centros tecnológicos e investigativos del mundo están cuadrados. O sea, no nos va a agarrar asando batata lo que se ha avanzado, y esta experiencia de la Omicron y de la Delta y del COVID, el SARS-2, recuérdense que el SARS-1 fue en el 90 que apareció. Por eso esa gente que hablaba disparateando por ahí, que hicieron una vacuna en 3 meses, que hicieron una vacuna en 6 meses, y la viruela duró 20 años, qué sé yo cuántos años. Por Dios, señores. Cuando yo estudié, las computadoras que tuvo
el privilegio de trabajar con computadoras, eran neveras, de esas neveras de 2 puertas, junte 2 neveras de esas y mete en un cuarto 6 o 7 neveras de esas, y esa computadora no hacía lo que hace ese celular. Para que más o menos tenga una idea, no hacía lo que hace ese celular. Mire esto, por el desarrollo tecnológico. Imagínese usted un microscopio, un equipo, usted oye hablar de una resonancia magnética, usted sabe qué es eso, eso es tecnología pura, eso es ciencia física aplicada a la medicina, biotecnología, de todo. Entonces, no es casualidad, pero eso es inversión y desarrollo. Y usted dice, que las farmacéuticas están ganando mucho. Sí, pero tienen que ganar para que tengan un incentivo para hacer inversión y desarrollo. Y lo que produzcan, bueno, luego se distribuye como genéricos y ese tipo de cosas. Pero esas patentes tienen que darle un beneficio, porque ahí está el leitmotiv, el incentivo de los que ponen la plata para que esos científicos puedan investigar y que produzcan todas esas medicamentos que nos hacen falta. Que hoy, por ejemplo, si Duarte era un viejo a los 26 años, o una gente antes era vieja a los 30 y pico de años y se morían a los 40, y de un dolor de muela una gente se moría, hoy tuve muchachitas de 70 años en los gimnasios. Una pausa, esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.